Muy buenos días a todos los que escuchan esta grabación. Estamos aquí el día de hoy para hablar un poco sobre lo que tiene que ver con el lenguaje hebraico. Mi nombre es Luis Miguel Armento Hurtado, soy estudiante del programa de licenciatura en matemáticas de la UNAD. Pertenezco al curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, el grupo número 2. Tenemos como tutor al docente Steven Jones. Bueno, si vamos a hablar un poco de la unidad uno del lenguaje hebraico y pensamiento funcional, nos especificamos un poco lo que tiene que ver con las expresiones algebraicas. Bueno, aquí eh, hacemos una breve introducción. El presente trabajo tiene como finalidad determinar los conceptos generales relacionados con las expresiones algebraicas y los referentes acerca de la unidad uno, lenguaje hebraico y pensamiento funcional, para comprender algunos de los conceptos básicos de las matemáticas. En conclusión, se describen los conceptos del tema y algunos ejemplos que fundamentan la importancia de la enseñanza oral. Todo esto es lo que vamos a ver ahora en lo que va el desarrollo del video. Bueno, las expresiones algebraicas. Antes de hablar de eso, vamos a hablar sobre qué es el álgebra, porque es un tema muy importante que todos debemos tener claro y debemos conocer un poco. Entonces, estudiar las matemáticas es como hacer un repaso por la historia de la humanidad, sobre todo por la forma de organizar los pensamientos que han usado los conceptos. Medir y contar fueron las primeras actividades de matemáticas del hombre primitivo. Haciendo marcas en los troncos de los árboles lograban que estos pueblos la medición del tiempo y el conteo de número de animales que poseían. Así fue que surgió la aritmética. Entonces, todo esto que ellos hacían, todas las mediciones, los conteos, las marcas, tenían un significado para ellos. A esto le llamaron matemática, antes conocida como aritmética. Entonces, el origen del álgebra, que es lo que hablamos hoy, es posterior. Pasaron cientos de siglos para que el hombre alcanzara un concepto abstracto del número, como base fundamental para la formación de la ciencia algebraica. Eh, La regla, por lo tanto, es una de las formas de pensar la que hablamos y el primer paso para generalizar los procesos matemáticos. De ahora en adelante podremos estar preparados para dar respuesta a problemas más grandes, para los cuales anteriormente deberíamos hacer largo y desgastante proceso de solución. Entonces, este es un poco un resumen de lo que tiene que ver con el álgebra y sus orígenes. Aquí vamos a colocar, tenemos una pequeña reseña. Bueno, aquí quiero explicar algo muy importante. El álgebra como tal, como nosotros la conocemos, que el álgebra de Baldor, eso fueron las personas que estudiaron, los matemáticos que estudiaron sobre el álgebra. Pero el precursor, el impulsor de esta temática fue el señor Diofanto de Alejandría, un matemático griego que introdujo la primera sílaba de la palabra hay, número griego, como un símbolo algebraico. Gracias a él, muchos matemáticos se vieron inspirados hasta que llegó Archie Hawlins, entonces quien fue miembro de la Casa de la Sabiduría, una biblioteca de Bagdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso aquí, estamos hablando de que Alejandría propuso una nueva forma de estudiar las letras y los números. Esto es lo que tiene que ver el álgebra, una combinación entre letras, números y otros símbolos que hacen parte de del contexto algebraico, del lenguaje algebraico. Entonces, gracias a estos matemáticos, hoy en día conocemos el álgebra como una de las partes fundamentales de las matemáticas, de la ciencia matemática. Entonces, álgebra, o qué escoge el álgebra. Ya lo habíamos explicado anteriormente, pero aquí les vamos a dar un resumen más específico, más conciso. Se conoce como expresiones algebraicas la combinación de letras, signos y números de la operación matemática. Por lo general, las letras representan cantidades desconocidas y son llamadas variables o incógnitas. Entonces, estas incógnitas, como nosotros hablamos aquí, son letras que tienen un valor, pero que no conocemos aún. Para ello debemos resolverlas y encontrar
la cantidad que está, esta incógnita representa. También permiten las traducciones a las expresiones del lenguaje matemático, lenguaje habitual. Entonces nosotros tenemos un lenguaje habitual y con el álgebra podemos entender lo que pasa en el diario vivir de nosotros. Un ejemplo, en este ejercicio que tenemos aquí, vamos vamos a hacer una breve explicación. Este ejercicio que tenemos aquí, esto es un ejemplo claro de que un número, un exponente y una letra se juntan. A esto se le llaman términos, los cuales están compuestos por un signo, un coeficiente, generalmente en la parte numérica, la base y el exponente. Así, por ejemplo, el término 5x a la 2, el signo, aunque no esté escrito, se sobreentiende que es positivo. ¿Por qué? En la parte que tenemos aquí, si nosotros hablamos de, de los signos, estamos hablando, eh, por ejemplo, el, cuando nosotros nos referimos a los números enteros, hablamos de que cuando no existe, no hay una denotación, el número es positivo. Y cuando, cuando existe el negativo, cambia toda la expresión a negativo. Entonces, a simple vista, esto parece una potencia, pero la diferencia es que tiene una letra que tiene un valor definido, llamado incógnito, que debemos encontrar a través de una solución dependiendo de la operación que se trabaje. Bueno, aquí hablamos un poco de lo que son las partes. Ya hemos hablado, entonces encontramos una variable que son las letras, las incógnitas que no conocemos. Los operadores son los signos que se utilizan, positivo o negativo. De los coeficientes son esos números, los números que están presentes en, la expresión algebraica. Y existen otros símbolos como los paréntesis eh, que nos ayudan a entender de qué se trata la expresión algebraica, si es una multiplicación, si es una suma, una resta, y también ayudan a separar un signo con el otro. En este caso, vemos que el signo negativo está por fuera del paréntesis, lo que quiere decir que el signo negativo multiplica todo lo que está en el paréntesis para convertirlo en negativo. Pero aquí se denota para decir que todo es negativo. Existen diferentes tipos de expresiones algebraicas. Por ejemplo, la monomial, la binomial y la polinomial. La monomial hablamos de que es la que tiene un solo término, compuesta por varios elementos, claro, pero con un solo término. Ejemplo, 2x, 3xy. Otro punto importante es que eh, eh, casi siempre cuando nosotros hablamos en álgebra, hablamos con letras, pero estas letras tienen que ser minúsculas. ¿Por qué? Porque es la forma en que se trabaja el álgebra. La expresión binomial es aquella que utiliza ya más de un término, dos términos, en este caso, dos términos para formar un binomio. 4x más 2 es un ejemplo claro. 5xy más 1. Eso lo resolvemos y nos daría 6xy. ¿Por qué? Porque sumamos eh, los coeficientes, que son 5 más 1, y dejamos el mismo signo, que es más, como ambos son más, son positivos, y la xy, como no tiene con quién sumarse, queda xy. 6xy en ese caso. Polinomial, esta expresión, ya cuando hablamos de esta es porque tenemos más de dos términos, pueden ser 3, 4, 5 o ahí en adelante.
Bueno, aquí vamos a tener un ejemplo, bueno, les vamos a mostrar un ejemplo de las expresiones algebraicas. En el primer caso tenemos un polinomio. ¿Tiene cuántos? Tiene cuatro términos. ¿Qué hacemos aquí para resolverlo? Tenemos que tomar las, los términos semejantes o comunes y adjuntarlos para hacer la operación pertinente. Dependiendo de los signos, dependiendo de la ley de los signos, nosotros hacemos la operación que sea más acorde con el ejercicio que se esté realizando. Existen otros ejemplos que ya poco a poco iremos mostrando. Bueno, muchas gracias por la atención, la atención prestada y bueno, este tema nos deja algo de, de inquietud que debemos resolver un poco más o sea, esas dudas que tenemos para conocer más el tema. Muchas gracias y espero les haya gustado el video.